Hola a todos. Hoy vamos a hablar del cine y concretamente vamos a hablar de la historia del cine, de los acontecimientos más importantes del cine mudo y del cine sonoro. Es un temario que entra en la asignatura de cultura audiovisual y responde a la pregunta de historia del cine. ¿Cuál es su historia? La historia tiene más de 120 años, lo cual es una locura, porque si ya me cuesta a mí hablar de alguien que ni siquiera ha llegado a los 100, imagínate de alguien o algo que tiene más de 120 y hay tantísima gente involucrada en ello, ¿no? No es una persona, el cine es una industria, es entretenimiento, es también arte, es también una forma de propaganda, y entonces abordarlo de una manera sencilla es difícil, es muy difícil. Entonces, lo que he pensado ha sido hacer una serie de 12 vídeos, cada uno de ellos tratará una década aproximadamente, y así tendremos una visión un poco más general a partir de haber compartimentado toda su historia. Antes de nada, lo que quiero es que sepáis que el año de nacimiento, cuando dio a luz el cine, con sus luces, por los hermanos Lumière, que significa luz, fue el 28 de diciembre de 1895. Ahora, vamos a ponernos un poquito en contexto. El siglo XX, el inicio del siglo XX, viene con un montón de ideas absolutamente revolucionarias que son las que cambian nuestra concepción del mundo, ¿no? Por un lado tenemos el cine, tenemos a los hermanos Lumière proyectando imágenes, tenemos a los hermanos Wright también que deciden volar el avión por primera vez después de muchísimos intentos. Tenemos a Einstein diciendo que la luz es una constante y eso lo dice en el año 1905. Y bueno, el Titanic, el hundimiento del Titanic fue en 1912, o sea que os podéis imaginar la cantidad de energía, ¿no? de contacto, de comunicación que se establece entre todos. La pintura, por ejemplo, ya había sido capaz de generar sus propios mundos, sus propios universos, había pasado de representar al mundo a generar uno nuevo. Tenemos que pensar también en Picasso, cómo cambia todo el paradigma de la pintura en esa época. Y entonces el cine viene a hacer una especie, ya veréis, a medida que vayamos recorriendo la historia, vais a ver que el desarrollo es muy parecido al de la pintura. Primero empieza reflejando, representando una realidad tal cual, y poco a poco va explorando los diferentes lenguajes. Tenemos que pensar también que a partir del nacimiento cada uno va interpretando el cine de una manera diferente. Es decir, hay uno que lo interpreta como arte, que no se considera como tal hasta los años 40 más o menos. Yo creo que con Rossellini, con este tipo de directores, para mí es súper emocionante esto. O sea, es increíble la historia del cine y vamos a ir poquito a poco desengranando cada uno de los vídeos que yo considero más interesantes, ¿vale? Vamos a empezar con los obreros saliendo de la fábrica de Lumière. Lo comentamos y seguimos. Bien, pues quería empezar con este vídeo en el que se ven a las mujeres saliendo de la fábrica. Hay un perro, hay también una bici que acaba de salir. Y bueno, veis que salen primero las mujeres con los sombreros. Es como un escaparate de la época por primera vez en movimiento. Imaginaos lo que supondría esto en la época ya acostumbrados a ver simplemente pinturas estáticas, ¿no?, sobre las paredes. Esta otra es la del tren acercándose, la cámara obviamente graba desde el andén, pero cuenta la leyenda que la gente cuando se proyectó por primera vez en una sala salía casi corriendo, ¿no?, de las butacas porque le daba miedo de que fuera a atropellarles. Y aquí os quería mostrar la primera vez que se hace una panorámica. Os habéis dado cuenta que en los dos casos anteriores también es un plano general. Aquí la parte de arriba y la de abajo se hace más estrecha y lo que permite que se vean mejor los boxeadores. Y esto me encanta, el efecto que genera el ruido de la fotografía. Otra vez vemos el tren, uno que viene, nosotros que nos vamos, y muchos lo consideran como el primer traveling. Pero fijaos lo que os digo del ruido de la imagen, que parece como que está nevando o algo. Yo creo que todas estas cosas, estas texturas, y aporta como un encanto que ahora ya no tenemos, porque todo tiene que ser siempre ultra mega perfecto y si no, pues no está bien, ¿no? Y aquí, pues eso, aprovechan la pareja para darse un beso cuando pasan por el túnel y están ahí tan nerviosos que, vamos, el hombre se siente en su gorro del despiste, se lo pone otra vez y ahora a leer el periódico, como si no pasara nada. Fijaos el fondo, bueno, el fondo del escenario, obviamente no es un tren.
Pero otra vez se repite la escena del plano general y aquí digamos que es pues el primer traveling. Aquí George Albert Smith pues vuelve otra vez a hacer el plano general y es un hombre mirando con un telescopio y encuentra pues un plano detalle de alguien atando los cordones a un zapato. Lo que tiene George Albert Smith es que juega mucho con los cambios de plano. Es uno de los primeros dentro del mismo relato ir pasando de un plano a otro y generar esa continuidad. Aquí vemos pues eso, que está como espiando lo que están haciendo. Nadie se ha dado cuenta de lo que ha hecho y los otros vienen por detrás. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Zasca. Se han dado cuenta. A ver qué más. Aquí tenemos el gatito enfermo, también del mismo director. Y lo que hace es narrar la escena desde un plano... Bueno, en este caso sería americano. Acordaos que cuando corta por la mitad de las piernas más o menos es para ver lo que está haciendo con las manos. Y ahí justo cambia al primer plano. Y tenemos aquí el origen de los memes de los gatos. Es una broma, ¿vale? Esto no hay que ponerlo en el examen, que luego a lo mejor el evaluador no tiene sentido del humor y nos pone un 0 por eso. Bueno, ahí tenéis el hombre, el chavalín contento porque ha curado al gato. Y ahora aquí tenemos al mago, Georges Méliès. Y bueno, básicamente lo que está haciendo es contar la historia de cómo el hombre llegaría a la luna gracias a ese cañón. Estos decorados que son increíbles, ¿no? Toda la gente ahí, el general dando la orden. Imagino que las trompetas, hay que imaginarlo, quiere decir, no hay sonido, pero las trompetas sonarían, se envía el cohete a la luna y la luna de repente se convierte en una cara y se le estampa el cohete en el ojo. Hay un videoclip que hace... ¿Cómo se llama el grupo? Smashing Pumpkins. Y hace una cosa muy chula, muy parecida a esta, que lo veis en color si queréis buscarlo. Yo creo que os va a gustar. Bueno, veis que ya los ricos llegan allí a la luna, empiezan a ver la Tierra a lo lejos. Y ahora empiezan a jugar con eso, con los efectos de cine, del montaje. Y los sueños aparecen ahí en la parte de arriba. Esto es una doble exposición, se llama. Grabas primero una cosa, luego grabas la otra y con un fondo negro al superponerlo parece que está sucediendo la misma imagen. Méliès era un mago, me refiero a que se dedicaba a la magia anteriormente y utilizó todo esto para sorprender al público. Ahora ya no sé si está lloviendo o nevando, pero la cosa es que hay un clima ahí un tanto molesto y se van abajo, a las grutas, a ver qué encuentran por ahí. Ya tenemos a todos ahí alucinando con el paisaje. El paraguas se convierte en una seta que crece. Y todos, oh Dios mío. Fijaos en la expresión corporal, ¿eh? Bueno, pasamos ahora a la vida de un bombero americano, de Edwin... La S no sé de dónde viene, pero sé que es Edwin S. Porter. Y aquí lo que tenemos es cómo va cambiando de plano desde dentro del edificio hacia afuera. Se está quemando la casa, llega el bombero, abre la ventana y saca a la mujer. Es la fragmentación del espacio. Saca a la mujer, después saca al niño. Todo sucede desde el interior de la habitación. Uno de los errores que comete es el hecho de repetir la escena ahora vista desde fuera, porque hace que se pierda un poco el sentido de continuidad. Eso lo veremos más adelante, cómo eso se va desarrollando, pero claro, el que está viendo esto está viendo
la imagen primero desde dentro y luego se va afuera y lo repite. Pues eso pierde un poco de sentido del ritmo. El sentido del ritmo no aparece hasta un poquito después. Probablemente en los años 10. Aquí tenemos el heredero de la casa Pruna, en el que las mujeres se enteran de que el hombre ha recibido una herencia y ahora todas quieren casarse con él y le persiguen como locas. Es una escena que luego Buster Keaton repetirá en uno de sus gags cómicos. Y bueno, llegamos ahora al Rescue. Es un perro que va al rescate de un niño que se ha perdido. El director es eso, Robert Cecil Hepworth. Y vuelve, lo que quiero que veáis es cómo vuelve otra vez a los planos generales. Y esto parece más el lenguaje cinematográfico, el más parecido al cómic. Si comparamos los cómics de 1905 con esto, veréis que se parece muchísimo. Y siempre se pone como la primera película en la que un actor fue pagado. Vemos ahora como la mujer está esperando a su niño y llega el perro fiel, que probablemente sea el origen del detective Rex, ¿no? No sé si conocéis esa serie, pero vamos, o Lassie o un perro rescatador, vaya. Pasamos ahora a una de las directoras más importantes, pioneras del cine. Trabajaba con Méliès y también trabajaba por su cuenta, dependiendo de la época. Y en esta película lo que me llama la atención es cómo ya en 1906 se atreve a hacer un cortometraje que habla de las consecuencias del feminismo. Y lo que hace es invertir los roles. Por un lado ves que coge a los hombres como si fuesen mujeres, están actuando de una manera así como muy remilgada, y aquí vienen los comportamientos de las mujeres. Pues eso, pegándose entre ellas, enseñando el sombrero, como intentando ser cordiales, pero con unas maneras un poco más masculinas, ¿no? Sería interesante ver cómo la idea de New Woman, que es un movimiento que hubo pues, por esta época, define un poco la manera en la que se hacían las películas. Bueno, llegamos ahora al caballo que se queda comiéndose el pienso de la tienda y mientras tanto el dueño pues sube. A esto sí que se le llama montaje en paralelo. Para que os acordéis un poco de qué significa montaje en paralelo, tenéis que ver que mientras el caballo come, a la vez el dueño sube. Es decir, montaje en paralelo significa mientras tanto, básicamente. Y ya por último os voy a poner este cortometraje de Griffith, del que hablaremos más adelante con bastante calma. Y bueno, os podéis imaginar la que se liaba en los cines cuando las mujeres iban con sus sombreros e impedían ver la película. Vais a ver cómo también las actrices que aparecen aquí empiezan a ser reclamadas y cómo empiezan a hacer ya el sentido de el estrellato en Hollywood. Entonces, así como resumen, para no liaros mucho. De 1895 a 1910, los hermanos Lumière proyectan una serie de imágenes en una pared que rompe totalmente con lo que considerábamos imagen en soportes estáticos, y a partir de ese momento se empieza a desarrollar un lenguaje propio que derivará en lo que hoy entendemos como cine. ¿Quiénes son estos autores? Pues os los pongo aquí. Y además os voy a poner al lado también lo que consiguen, ¿vale? Así como básico. Luego, bueno, si queréis os pongo aquí en el link de abajo la descripción. Al revés, en la descripción de abajo os pongo el link y así accedéis a toda la información que queráis tener de más, que nunca viene mal. Así que venga, vamos al siguiente vídeo.